Tras la enorme movilización nacional que se ha dado en esta semana, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad con 173 votos afirmativos, 71 en contra y solo 3 abstenciones. Para conversar de esta temática, traemos y hemos invitado a una profesora en educación especial. La presentamos, ella es la profesora Valeria Morales. ¿Cómo estás, Valeria? Un gusto tenerte. ¿Qué tal? Mucho gusto, Samuel. Gracias por invitarnos a este espacio. Bueno, ha sido una semana bastante movida y bueno, también felicitar a todo el equipo de Fantástica, ¿no? Porque ha estado cubriendo esta movilización que se ha dado en esta semana y también felicitar a nuestro director Jorge Musetti, que ha participado de esta movilización y de esta marcha. Para preguntarte, bueno, anoche media sanción de este proyecto de ley. ¿Puedes contarle a la gente de qué se trata este proyecto de ley? ¿Por qué ha habido una movilización a nivel país tan grande y por qué hoy estamos debatiendo cuestiones que hace un buen tiempo nosotros habíamos acordado, teníamos esa mirada social, ¿no? Y hoy tenemos como Argentina, como esta sociedad, una mirada muy dividida? ¿Por qué es importante este proyecto de ley que viene a proponer? Bueno, para comenzar, digamos, planteando que se vienen sucediendo movilizaciones en todo el país, no de este año, el año pasado, cuando comienza la desregulación, un ataque del gobierno de Milei, ¿sí? Que también lo han precedido otros gobiernos anteriores, este brutal ajuste. Ahora se agudiza todo este ajuste. La semana anterior, el jueves 29, también hubo movilizaciones en el país reclamando justamente contra este brutal ajuste, ¿no? Y ayer, 4 de junio, se ha llevado adelante en el Congreso el tratamiento de esta ley de emergencia en discapacidad, a donde, bueno, cientos de miles de personas con discapacidad, sus familias, terapistas, profesores de educación especial, institutos, centros, hemos salido, digamos, conjuntamente con otras luchas también que están en su cauce. Hemos salido a reclamar esta situación que es insostenible para las personas con discapacidad. Se ha presentado una ley de emergencia a donde se van tratando varios puntos. Entre ellos tiene que ver con la pensión no contributiva, ¿sí? Que, bueno, quieren pasar a un 70%, que es una semejanza a lo que se cobra una jubilación mínima, partiendo de una realidad de que la persona con discapacidad cobra una pensión que es la quinta parte del costo de una canasta básica familiar. Bien. Sigue siendo de indigencia, ¿sí? Esta ley se propone que podría estar en vigencia, si es que se la aprueba en senadores, podría estar en vigencia hasta el 2026, ¿sí? Asimismo, podría extenderse hasta el 2027. Otro de los puntos que plantea es el cupo laboral también de las personas con discapacidad en relación de trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Hay una realidad, y esa realidad de que el 4% de las personas con discapacidad, adultos, pueden trabajar según su funcionalidad, según sus posibilidades, según la discapacidad que tenga, pero no cuentan con un convenio colectivo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas con discapacidad trabajan en empresas, en algunas empresas, porque la realidad es la otra también que no están tomando, ¿sí? Trabajan con un salario que es apenas del 40%, equivalente a un salario mínimo, un salario de indigencia, porque no llega a cubrir todo lo que necesita para vivir dignamente, ¿sí? Por otro lado, esta ley lo que presenta tiene que ver con los valores del nomenclador, ¿sí? Este valor del nomenclador que está fijo, que se ha congelado del año 2024, la última actualización hemos tenido en diciembre del 2024, hasta el día de hoy no ha habido ninguna actualización a donde los docentes, por ejemplo, de apoyo,
estamos cobrando un honorario. Tampoco cobramos un salario a mes vencido, porque hay un mecanismo, digamos, de regulador, ¿sí?, que tiene que ver con la Superintendencia de Salud, con el ANDIS. Entonces ellos hacen un nomenclador nacional que hasta el año pasado tenía aumentos del 1% cuando la inflación nos supera, ¿sí? El salario, el honorario de un docente de apoyo es de 300.000 pesos. No cobramos a mes vencido, cobramos cada 60, cada 90, cada 120 días hay que esperar para cobrar. Cuando llegamos a cobrar, eso ya ha perdido totalmente su valor, ¿sí?, porque la inflación ha aumentado. Entonces, todos estos problemas, ¿sí?, con esta ley que muchos han salido a celebrar, una ley de emergencia. Por otro lado, se siguen, ¿qué va a pasar después? Nosotros tenemos que aprender una lección, que habiendo tantas leyes penales, habiendo tantas leyes políticas, públicas y demás, ninguno ha ido de fondo. Claro. Ha sido algo cosmético siempre, ¿sí? Y solamente sirve para distraer a todos los que nos estamos organizando en defensa de los derechos, en defensa de la salud, en defensa de la educación. Claro. Esa es la realidad. Con el agravante de que ahora ya ha salido el gobierno nacional a decir que la va a vetar a la ley. Con ese agravante también nos enfrentamos. Entonces la situación de las personas con discapacidad, en medio de todo un escenario de crisis social, estas personas son el sector más vulnerado, el sector más discriminado por todos los gobiernos, más en la escalada que se profundiza cada vez más con los ataques, con los recortes en las prestaciones, la atención médica, la atención de todas sus terapias que necesita la persona con discapacidad para tener una vida de calidad, una vida integral, que son condiciones que son necesarias para ser vividas, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, nosotros como personas que quizás a algunos les toca esta problemática mucho más de cerca y hay personas que les toca mucho más de lejos, ¿no? Como decíamos afuera y antes de entrar en el aire, a la sociedad quizás le falta ese empujoncito de empatía con las personas con discapacidad, porque si bien se ha llenado en esta movilización, creo que hoy desde las instituciones faltan muchas más políticas públicas que hagan visibles la realidad de la discapacidad. Estamos en un gobierno en el cual ataca muchísimo a las minorías y la discapacidad no es algo menor. Entonces, conversábamos y decíamos que en instituciones faltan políticas públicas, pero también el gobierno nacional, aparte de atacar estos colectivos y a estas minorías, que por supuesto son personas y las personas con discapacidad tienen sus derechos, y que pareciera que cada gobierno que pasa, ¿no?, se olvidan siempre y los dejan como si fueran para el último. Cuando los senadores y los diputados se aumentan el sueldo, el gobierno nacional lo que hace es publicar una o dos fotos con una que otra indirecta. Pero cuando se pide por una ley de emergencia de discapacidad, salen a atacar la discapacidad como si fueran cuyos, como si fueran personas que no tienen derechos, como si fuera fácil tener una persona con discapacidad en la familia, y no desde ese lugar de la empatía, ni tampoco generan políticas públicas, como te conversaba fuera del aire. Hace 1 año y medio que estamos viviendo un ajuste brutal. Se alarda de un déficit fiscal, pero al día de hoy no se ha provocado y no se ha conversado ninguna política que beneficie a la sociedad, y como lo es este proyecto de ley que ha tenido media sanción anoche. Incluso este gobierno lo que hace es fragmentar a la sociedad, porque en años anteriores la discapacidad venía ganando terrenos y ganando territorios en cuanto a la empatía, generar esa conciencia social. Bueno, los discapacitados o las personas con discapacidad tienen derechos, hay que incluirlos, tienen su parte sexual. Todas esas formaciones que venimos recibiendo a nivel social, hoy con este gobierno parecieran no haber tenido impacto. Entonces, este es un gobierno que en vez de armar, está desarmando estas pocas políticas públicas y esta visibilidad que venía teniendo las personas con discapacidad.
con respecto a este proyecto de ley, ¿no? Ellos plantean que va a provocar un déficit fiscal, pero también desde quienes lo presentan, que son de Unión por la Patria, dan en su informe y dice que tendría un impacto fiscal entre el 0,22 y el 0,44. ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Crees que esto puede generar un déficit como dice el gobierno o como lo que dicen, lo que presentan este proyecto, que no es deficitario, sino que es muy viable y se puede aplicar? Hay un hilo conductor aquí. Sí. ¿Sí? Donde parte el punto de este hilo. Para todo este sistema, para todo este régimen en el que nos vivimos, ¿sí? Un régimen capitalista, las personas con discapacidad no son redituables, no son producentes. Claro, en otras palabras, este gobierno lo ve como alguien que no produce. Que no va a producir, entonces, ¿para qué voy a invertir en alguien que no produce? Claro. ¿Sí? Es eso lo que vienen, no solamente este gobierno, lo vuelvo a reiterar, todos los gobiernos que lo han precedido. Claro. No solamente en la Argentina, sino en el mundo. Bien, ahora es más profundo todavía el ataque. Estos dichos del director del Andis es la clara muestra de una discriminación brutal. Y es el director del Andis. Es el director del Andis. La Agencia Nacional de Discapacidad. Es el abogado personal del presidente, de Milei, ¿sí? Que va en esa línea totalmente liberticida, fascista, a donde no van, digamos, a ir de fondo. Lo vuelvo a repetir, con esta ley no van a ir de fondo para tratar de cubrir las necesidades de las personas con discapacidad. Se habla de un porcentaje mínimo, ínfimo, lo que sería, entre comillas, bueno, cubrir todas las necesidades. No en lo absoluto. En lo absoluto, porque las personas con discapacidad necesitan de sus atenciones. Sí. Eso implica también un gasto para la familia, un gasto para la persona. Hablamos de psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, terapista ocupacional, solo por mencionar algunas terapias, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo la familia hoy en día? Ven cuál la terapia es la más importante, ¿sí? ¿Cuál es la terapia que pueden pagar de toda esa batería de terapias? Y las otras van dejando de lado. Una persona con discapacidad necesita de sus terapias, necesita de su atención semanalmente. Y si nos vamos a acudir a los hospitales públicos, encontramos como ha crecido, se ha acrecentado una mayor demanda de personas con discapacidad, están totalmente colapsados. Exactamente. Los turnos se vienen otorgando uno cada 2 meses, uno cada mes. En muchos casos ya se anticipan hacia el año siguiente. Entonces, estos porcentajes que se plantean, se propone en esta ley de emergencia, es ínfimo, porque tampoco va a tener una movilidad por inflación. Claro. Y no va a llegar a cubrir. Entonces, aquí la cuestión es que hay que ir de fondo, digamos, en la raíz, para solucionar, para brindar las necesidades, para brindar esa atención que tanto necesitan las personas con discapacidad y sus familias también. Y sus familias también. Por ejemplo, las personas del interior. Bien. En toda familia siempre hay alguien que tenga una persona con discapacidad. ¿Sí? Una persona que viva también presente una discapacidad. En el interior sucede lo siguiente. Las postas sanitarias no cuentan con los médicos semanalmente, mucho menos los medicamentos. ¿Sí? Problema que viene hace mucho tiempo. Por supuesto, no es de ahora. Ahora se agrava, pero ya venimos con esos problemas. Una familia que tiene un niño con un autismo,
por mencionar un ejemplo, ¿qué ha pasado esto? Y lo conversábamos fuera de cámara, ¿sí? Estas familias tienen que hacer un sinfín de cuestiones para salir de monte adentro hacia la ruta, haciendo rifas, loterías, esto, lo demás, para poder salir a la ruta. De la ruta hacer transbordo para la ciudad y para que su niño sea atendido. ¿De dónde sacan las familias 100.000 pesos para traer a su hijo a la ciudad? ¿Cómo hacen la familia? Eso es lo mínimo. Es lo mínimo. Es lo mínimo. Después hay porque otros después gastos. hay otros datos, otros casos, la desnutrición en las personas con discapacidad, la falta de medicamentos, de todo lo que necesita, de la ortopedia, de la silla de ruedas, de los pañales. Y esto también se ha visto afectado en lo que es incluir salud, ¿sí? A donde, a través de la pensión, digamos, puede acceder a este programa que brinda la parte asistencial médica, ¿sí? Y de farmacia, que también con todos estos recortes no consiguen lo que necesitan, la medicación de las personas con discapacidad. La medicación oncológica, que ha sido otro tema también y que todavía sigue siendo. Entonces, bueno, ese es el hilo conductor de toda esta situación y es por eso que nos tenemos que organizar de una manera independiente, ¿sí? Uno celebra en esta ley, pero ojo al piojo, esta ley solamente va a servir para estar un papel de cosmético y después vamos a seguir. Aquí tenemos que ir de fondo en esta cuestión. Sí. Y de fondo, nosotros que en los reclamos, como nos hemos expresado ayer, que ha sido una autoconvocatoria masiva en la Plaza Libertad y en todo el país, debemos continuar con estas luchas, con estos reclamos, porque está en nuestras manos esta tarea fundamental de defender nuestros derechos y de las personas con discapacidad. Exactamente, ¿no? Bueno, yo quedo impactado cuando te escucho hablar y hablabas de la mirada capitalista del gobierno y es muy fuerte pensar que las personas con discapacidad todavía siguen siendo excluidas de las políticas públicas. Estamos en el año 2025, esto debería estar totalmente naturalizado en que como existe la diversidad sexual, también hay una diversidad de personas con discapacidad. Exacto. Entonces, ya no estamos en la época donde pensábamos que las personas con discapacidad necesitaban ser sí o sí asistidas, ¿no? Hoy tenemos un paradigma de inclusión social en donde los hacemos partícipes de jornadas. Está el cupo también del trabajo para las personas con discapacidad, que la ley dice que un 4%, que por el momento yo no he visto que se cumpla en ningún organismo, pero que se sigue en la lucha. Pero me ponía a pensar y digo, pleno 2025, ¿por qué tenemos que seguir discutiendo estas cuestiones sociales que si nosotros como seres humanos tenemos ese pensamiento y esa conciencia colectiva y tenemos un pensamiento moral también, vamos a saber que estas personas tienen sus derechos y que si lo miramos en términos de producción, obviamente algunos pueden producir más que otros o menos que otros, pero por esa condición de discapacidad, y eso no implicaría un gasto, sino que más bien esta mirada humana que tenemos, ¿no? De Argentina desde hace mucho tiempo y que hoy se está viendo amenazada, me preguntaba y decía, ¿por qué estamos retrocediendo? Y todos tienen que ver con estos discursos que se vienen dando y también la falta de políticas públicas de gobiernos anteriores. Y quería preguntarte sobre toda esta movilización y este proyecto de ley, ¿cuán importante crees que ha sido para la comunidad? Porque hemos visto que se ha movilizado bastante, pero como te conversaba, no sé si las personas que no padecen de cerca, o no padecen, sino no la viven de cerca la situación, no se interesan tanto. Tenemos muchísimos ejemplos. Hay gente que pasaba por la marcha y ni siquiera ha preguntado, o hay gente que ni siquiera está interesada también. Pero ¿cómo ves a nuestra sociedad argentina y santiagueña y qué hace falta para que por fin y de una vez por todas podamos tener esa inclusión con las personas con discapacidad?
Bueno, parte de todo, ¿no? Respondiendo a tu pregunta anterior también, que tiene que ver con esto, parte de todo esto, digamos, parte de todas estas concepciones. A ver, nosotros hablamos de inclusión, pero ¿quién los está excluyendo? Claro. Pues no hay una inclusión. Para que se dé una inclusión verdadera, la persona tiene que tener toda su atención. Los espacios físicos debe ser otro punto también, ¿no? De partida. Exacto. A donde puedan participar Claro. plenamente de la sociedad. Y es ahí donde se van uniendo los lazos entre las personas que no la padecen, entre las personas que sí la padecen, ¿sí? Pero parte de toda esta cuestión del eje central, que todo este gobierno, digamos, el gobierno actual, los que lo han sucedido y demás, siempre han excluido las personas con discapacidad. Cientos de jóvenes están sin trabajar, porque no los toman. Exacto. No los toman. Que de por sí ya trabajo está muy complicado, pero Claro, cuanto más en las personas, con discapacidad. ¿No? Entonces, qué tan importante, como estamos hablando de este contexto social en que falta trabajo, en que falta oportunidades, cuán importante es este proyecto de ley que ha tenido media sanción, que tampoco es que va a cubrir todas las necesidades. Es un aumento solamente del 70%. Ínfimo, claro. A lo que cobraban, que si mal no recuerdo el número era 230 por mes, no es mucho tampoco, porque según las estadísticas, las familias han necesitado en este mes para sobrevivir, para no caer en la pobreza, 1.110.000 pesos. Entonces, ¿cuánto va a ser este aumento del 70%? Casi nada. Y encima el presidente que lo quiere vetar, estamos retrocediendo. Es un retroceso histórico casi de 200 años atrás, más o menos así, en toda la esfera, ¿sí? En todas las conquistas de todos ya directamente, de la reforma laboral, la reforma jubilatoria, que también se va a ver implicado en las pensiones no contributivas. Exactamente. Por eso tenemos que tener cuidado con esta ley también. Bien. ¿Sí? Por eso tenemos que seguir en alerta, movilizándonos y organizándonos. Tenemos que continuar porque está en nuestras manos de dar esa pelea, ¿sí? Y esto de la empatía de la sociedad hacia las personas con discapacidad. A ver, si el gobierno te está excluyendo, si el niño ya no tiene la obra social, no tiene la docente de apoyo, queda por fuera después del sistema educativo, entonces ¿quién está excluyendo? Son todas estas políticas que no van a hacer, digamos, no van a satisfacer una necesidad, no van a ir de fondo al problema de la cuestión, sino es a través de que nosotros como docentes, como padres también de personas con discapacidad, sus familias y terapistas, podamos poner en pie una organización que defienda todo esto. Claro. Bueno, habíamos hablado también de esto, de los gastos que tienen las personas con discapacidad. Y aquí hay un punto importante que, bueno, tocando el tema económico y quizás dejando a un lado el tema económico y tocando un poco más el tema salud, ¿cómo afectan estas medidas económicas a la salud mental, no solo de la persona con discapacidad, sino a la de la familia? Claro. Porque estas medidas impactan en la salud integral. Sí. Imagínense que, bueno, sabemos que cuando no nos alcanza la plata, nos estresamos, hay algunas personas que se enferman. Imagínense la situación esta, en un brutal ajuste, estar percibiendo algo mínimo y que luchar por los derechos y que el presidente la quiera vetar, en un impacto en la salud mental de la familia, con lo caro que están las cosas, con lo caro que sale pagar los profesionales, que además de que los profesionales en las prestaciones les demoran 3 meses en pagarles. Entonces hay muchos factores que hoy dejan en desventaja a la discapacidad. ¿Crees que es muy influyente, como te estoy conversando, en la salud mental de la familia? Totalmente influye, repercute, desregula toda la situación, la conformación, su contexto como familia, ¿sí? De por sí la familia siempre necesita estar acompañada de una psicoterapia también, claro. En muchos casos, ¿no? Pues no es fácil sobrellevar las condiciones más en esta situación. Claro. Y los hospitales públicos
bueno, no están garantizando la atención tampoco del psicólogo. Si uno se acerca a un hospital público, consigues un turno el último día del mes para cientos de personas que tienen que también recurrir por toda la situación de estrés, la crisis social que atravesamos, te lleva a acudir a un psicólogo, ¿no? Es muy agraviante todo lo que estamos pasando. Es un agravio hacia las personas con discapacidad. Aún más se siente la discriminación, ¿no? Este dicho que decía el director del Andis, si yo pago peaje, vos también. Sí. Ahí nos da otro mensaje también. Sí. Creo que era más fuerte, creo que era ¿quién sos vos para no pagarlo? Así creo que era. ¿Quién sos vos para no pagarlo? Si yo pago peaje, vos también pagalo. Entonces, el doble mensaje que tiene es que, bueno, si vos tienes plata para pagar las terapias, la persona, tu familia con discapacidad, va a estar atendido. Ahora, si no tiene la plata, no lo va a estar atendido. ¿Se entiende? Entonces esto también va llevando a la privatización de la salud pública. Claro. Que es hacia donde nos quieren llevar. Hacia donde nos quieren llevar. Con todas estas políticas que vienen, que se vienen dando y bueno, todo este de ajuste. Vaciamiento en los hospitales públicos, al no encontrar una medicación, no encontrar los turnos que mencionaba recientemente. ¿Sí? De que te otorguen un turno una vez cada mes, una vez cada 2 meses, al otro año, vení. Las familias tienen que hacer todo un calvario para ir a amanecer con la persona con discapacidad para que sea atendido. Es todo un atropello hacia las personas con discapacidad y sus familias también, porque tampoco están sostenidas, ¿no? No tienen un sostén, digamos, que alguien te esté apoyando, esa contención que necesitas de un terapista también de familia. Tampoco lo tienen. De ahí la importancia de estas profesiones y del acompañamiento a la discapacidad por parte del Estado. Desde estas profesiones sabemos que los sueldos para el personal de salud muchas veces no son lo que se espera y esto también dificulta la calidad de atención. Repercute mucho en los que son las familias y la situación económica que no da para más. Clarisa Fernández, sí, te queremos... preguntar qué tal está nuestro chat, ahí que te veo que querías hablar un poquito. Sí, no, yo me escucho, No, creo que no está saliendo. Bueno, te dejo los mensajes así vos lo vas repitiendo. Ahí nuestro director nos deja un saludo, dice, saludos a Valeria, muy emotivas sus palabras en la marcha de ayer, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Y a todos los que se van sumando, también Fran Bar, el querido amigo, Javi Maya también nos manda saludos y muchas personas que se van sumando, como decíamos, a este debate y también nos van comentando que son temas muy importantes, así que muy bien que se los trate y que se los visibilice, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, así saludaba a nuestro director Jorge Musetti, que también, Fantástica se interesa por estos temas sociales. Quizás nos falta también mucho aprendizaje, involucrarnos más en el tema. Pero es una radio que de a poquito va haciendo visible estos temas que si desde los medios de comunicación no aportamos ese granito de arena, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Porque claro, hoy las redes sociales son lo que maneja absolutamente toda la realidad. La construcción de la realidad se da hoy en las redes sociales. Totalmente. Y estas movilizaciones, participar desde el ya es muy interesante, muy importante. Somos nosotros quienes tenemos que conquistar los derechos y quienes tener empatía por el otro. No hay un gobierno salvador ni milagroso, no hay alguien que te va a ofrecer todo en bandeja. Si tienes que salir a la calle a defender los derechos de las personas con discapacidad, lo tienes que hacer. Si tienes que hacer una huelga, movilizar las redes sociales, hacer videos, anímense a hacer, porque la mano se viene muy dura y somos nosotros, el pueblo, quien tiene que tener la última decisión. Profe, ¿algunas palabras que quiera decir para cerrar con usted la entrevista? Sí, tomando tus palabras, que somos nosotros los trabajadores, ¿no? La familia, las personas con discapacidad, quienes tenemos una tarea fundamental, es la de defender nuestros derechos, defender todas las conquistas, arrancarle a todos estos gobiernos, ¿sí?, todo lo que necesitamos, terminar de raíz con este gobierno que a las claras quiere terminar con nosotros, quiere aniquilar
a todo esto, quiere aniquilar todas las conquistas, los derechos laborales, los derechos jubilatorios. Entonces nosotros tenemos que darles otra cara. Así es. Organizarnos de manera independiente mediante asambleas, autoconvocatorias como las que han sucedido ayer y como las que se están llevando en todo el país. Y vamos a continuar, no solamente nosotros, sino también están los hospitales, el Hospital Garrahan, el Posadas que se suma, ¿sí? Por los salarios. Vos mencionabas esto también de la calidad de la asistencia, y tiene que ver con los salarios miserables. Y esos dichos que a mí me llamaba la atención, no voy a dar nombres, pero todas las conocemos a la diputada del oficialismo que siempre sale cuando hay este tipo de temas, ¿no? Es una de las diputadas, y que decía, bueno, si no les está dando resultado medicina, prueben otra cosa, no estudien, dejen. Claro. Entonces, ¿cómo se va inculcando esa cultura del capitalismo, de decir, bueno, si esto no te da plata, ¿a dónde queda la vocación? Una sociedad sin personal de salud sería catastrófico. Quienes, volviendo siempre al ejemplo de la pandemia, quienes han puesto el pecho en una situación tan difícil ha sido el personal de salud en primera fila, los médicos, los enfermeros. Bueno, si bien hoy los médicos están reclamando, tanto los residentes como los trabajadores del Garrahan, un aumento y un reconocimiento, pero esto pasa hace muchísimo tiempo y siempre se golpea las minorías, la discapacidad, la salud, la educación, que en tu caso sos profe de educación especial, entonces estás ligado con la salud y la educación. Totalmente. Entonces, ¿cómo puede ser que en pleno 2025 todavía tengamos que reclamar estos derechos y tengamos que reclamar algo digno cuando sin personal de salud la sociedad no puede avanzar? Los avances científicos, las vacunas, todo es gracias al personal de salud, a la gente que tiene vocación. Entonces hablaba, ¿no? Y decía, la vocación ya no sirve, decía esta diputada, hoy tienes que trabajar por lo que te da plata. Entonces, si nos llevamos por esos términos capitalistas, va a ser una sociedad catastrófica. Necesitamos, los médicos son muy necesarios. Y han estado en la primera línea de batalla. Exacto. Los médicos, ¿no? Exacto. En el tiempo de la pandemia. Y bueno, con salarios miserables de indigencia, también tienes que ir tomando otros trabajos. Sí. Es otra realidad. Y cambia entonces ahí va muchísimo perdiendo la calidad. Exacto. Sí, porque trabaja en un lugar, trabaja en el otro para poder llegar a fin de mes, a cubrir los costos. Exactamente. Y es tener algo... otras condiciones de vida. Exacto. Lo que pasa a los docentes de educación especial, pasa eso. Si tuviéramos, bueno, un alumno, 2 alumnos, pero con un salario que llegue a fin de mes y podamos cobrar, la educación sería otra, ¿no? Pero Exacto. bueno, uno tiene que ir tomando. Se ven docentes común, digamos, que, bueno, son docentes, enseñan, pero también te van vendiendo algo, también van trabajando de otras cosas porque no llegan a cubrir. Exacto. Y no es eso lo que uno ha estudiado, ¿no? No es para eso. Así es. Bueno, profe Valeria, gracias por venir. No sé si usted trabaja también con las redes sociales para que pueda dejarle a nuestra comunidad. Sí, bueno, estoy ahí en el Valeria Morales, me encuentran en el Facebook, no recuerdo mi Instagram, después... Bien, con el solo hecho de decir Valeria Morales en Facebook, también pueden buscarlo en Instagram para para que puedan seguir informándose del tema. Y bueno, seguramente si hay una nueva movilización en la defensa de los derechos con personas con discapacidad, ahí seguramente usted va a estar compartiendo. Tal cual. Habíamos quedado ayer en una pequeña asamblea que se había organizado después de la marcha. Para este miércoles, creo que es 11, nos vamos a volver a concentrar a las 10:30 horas en Plaza Libertad. En Plaza Libertad. Este miércoles, a partir de las 10:30 horas, en Plaza Libertad, hay una asamblea por la lucha de los derechos de las personas con discapacidad. Nos volvemos a autoconvocar. Así es. Y como Fantástica, ahí estaremos. Muchísimas gracias por este espacio que sirve un montón para poder llegar, digamos, a todos, ¿no? Con todas estas problemáticas las que tenemos que atender entre todos. Muchas gracias por invitarme. Saludo a la audiencia.